El gobierno anunció que va a hacer una regularización masiva de migrantes y que esto no va a traer efecto llamada. 2 horitos después hubo un tremendo efecto llamada de gente migrante que se quería regularizar. En este video vamos a ver qué pasó con los migrantes y además la postura del cardenal Chomalí respecto de esto. El empadronamiento no va a significar la regularización. Tajante declaración de la ministra Toá en julio de 2023. Comenzaba así el empadronamiento de migrantes irregulares. Esto es lo que ya dijo Johannes Kaiser en Sin Filtro, ¿verdad? Que a ellos les aseguraron que nada de esto iba a traer regularización. O sea, que esto era solamente para tener la data de esta gente y cosas así marginales, pero que esto en ningún caso iba a terminar en regularización. Y lo decía la propia ministra. Debían autodenunciarse ante la PDI por haber ingresado de manera clandestina a Chile y luego quedaban enrolados en un registro con su identidad y domicilio. Lo que dijimos desde un principio es que empadronamiento no era igual a regularización y no lo es, porque directamente de la boca de la ministra, no lo es. Que no era un requisito para empadronarse tener arraigo familiar o laboral. El gobierno descartaba de plano una regularización, por lo mismo sorprendieron las declaraciones de este miércoles del subsecretario del Interior en un foro internacional. Quiero informar que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país. De ese modo, el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. Más de 180.000 migrantes irregulares se empadronaron y de acuerdo a una encuesta del Servicio Nacional de Migraciones, el 90% proviene de Venezuela, casi todo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? El 90% proviene de Venezuela. Y claro, le estamos diciendo a la gente que aunque pase por un paso ilegal, totalmente ilegal, a la mala, a la contraria de la legalidad del país donde estás viniendo, bueno, si tú entras de esa manera y te autodenuncias, mira el concepto, te autodenuncias, el Estado igualmente te va a dar beneficios y además te va a regularizar. ¿Qué crees tú que esto puede llegar a generar en un país donde además todo el mundo se quiere ir? Todo el mundo se quiere ir de Venezuela, ¿ya? Y lo que hacen los venezolanos es decir, porque yo además te voy a mostrar después en un rato más, beneficios que tienen los migrantes por encima de los chilenos. Entonces la gente que está en Venezuela dice, bueno, me quiero ir a este puto país, que está la zorra, ¿a dónde me voy? Bueno, una economía estable, mira, está Chile, y además tenemos beneficios, papito, vamos para allá, ¿o no? Todos se registraron para residir de manera legal en nuestro país. Hay un compromiso con aquellos migrantes que hicieron un trámite que se está requiriendo. Creo que es positivo también por la credibilidad de la autoridad que se cumpla con ese compromiso. Una persona que... A mí me importa un pico la credibilidad de las autoridades. Me importa un pico. ¿Cómo que la credibilidad de las autoridades? Lo que es positivo en su mérito. Es positivo en base a argumentos técnicos. Entonces, si tú tienes un país donde no tienes crecimiento económico, de hecho estás decreciendo en base al aumento de la población, tienes un país deprimido económicamente, tienes un país con altas tasas de desempleo, casi un 10% de desempleo, y esto que está maquillado porque están metiendo gente al Estado como loco, tienes un 30% de mercado informal. ¿Por qué va a ser algo positivo que las autoridades queden como rey ante un montón de gente que viene afuera a competir por los locales, por los mismos puestos de trabajo? ¿Qué me importa a mí que queden bien las autoridades locales? Me importa una raja. Bueno, ¿qué decía el ministro Cordero? Mira, porque criticaban al ministro Cordero de que, claro, esto evidentemente iba a tener un efecto llamada, ¿no? Bueno, ¿qué dijo Cordero? No hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efecto llamada. Solo recordar que no hay evidencia en el mundo que te diga que esto puede generar efecto llamada. Bueno, 2 horitos después pasó esto. Registran caóticas filas de migrantes en algunos registros civiles para enrolarse, para postular a la cédula legal. Daniela Valdés. O sea, no pasaron ni 4 o 5 días en que había que hacer un trámite que era para otra cosa, pero claro, como el gobierno salió a decir esto, que iban a regularizar 200.000 inmigrantes, todos esos hueones fueron a la primera que pudieron a decir, oye, yo vengo a regularizarme, pues el gobierno dijo esto, ¿qué es esta mierda? ¿Cómo que no genera el efecto llamada? Imagínate, si generó eso en pocos días con respecto a la gente que ya está en el país, lo que va a generar esto a partir de enero, porque esto es lo que va a pasar en Venezuela, a partir de enero se retoma el mando de Maduro, o sea, se confirma en el fondo que no se va a ir y que sigue el régimen 6 años más, y se prevé una salida gigantesca de venezolanos. ¿A dónde creen ustedes que van a ir los venezolanos? ¿A Argentina, que les están quitando todos los derechos, que no los dejan entrar? ¿A República Dominicana, que ahora acaban de decir que le están quitando todos los derechos a los niños de inmigrantes ilegales nacidos en República Dominicana? Le están quitando los derechos a los niños, así nomás. Ni ahí con la ONU, ni ahí con los derechos humanos, ni con nada. Si el hueón es hijo de inmigrantes ilegales, no tiene derecho en este país. Corta.
¿Qué van a hacer los venezolanos? ¿A dónde van a ir? Y bueno, a raíz de esto, el cardenal Chomalí sacó una nota que me pareció interesante de compartir. Cardenal Chomalí por migración. Se ha pensado muy poco sobre el efecto positivo que tiene, refiriéndose a la migración. Bueno, entró el debate por la migración. En ese contexto aseguró que se ha pensado muy poco en el efecto positivo que tiene. A los migrantes los necesitamos, no seamos hipócritas. La delincuencia se condena siempre, bajo todas las condiciones. Para esto existen los tribunales. Se persiguen los delincuentes, como se está persiguiendo a los chilenos en muchas partes del mundo, complementó Chomalí. Acto seguido, el sacerdote entregó su análisis y sostuvo que Chile no es un país racista, pero yo tengo la impresión que se ha generado vientos de xenofobia justamente con un proceso de criminalización de la gran mayoría que se levantan a trabajar. Y entiendo los fondos, y en el fondo tiene razón, pero muy en el fondo, y está dejando de lado toda la parte más superficial, pero que es muy importante. Cuando dice a los inmigrantes los necesitamos, y más adelante lo va a reforzar, de alguna forma está diciendo que como la demografía en Chile está cambiando y no está la gente teniendo hijos, entonces hay que reemplazar natalidad por inmigración ilegal, lo cual no tiene ninguna lógica. En Europa no ha funcionado, no está funcionando y no colabora, digamos. Pero además es cierto que en algunos países la inmigración no ilegal, pero la inmigración como fenómeno tiene cosas útiles. Por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que crece a tasas del 3, 4, 5%, de forma más o menos estable, ¿ya? Y tiene full empleo. Y entonces, es una gran diferencia con Chile. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando un país es rico y crece constantemente y genera la cantidad de riqueza que es capaz de generar Estados Unidos, y además tiene full empleo, la gente de ese país va creciendo en su escala laboral, se va capacitando cada vez más. Entonces, en Estados Unidos les falta mano de obra, entre comillas, barata. Ningún estadounidense quiere ser jardinero, ningún estadounidense quiere ser, no sé, mesero, o algunos sí, pero faltan en esos campos. Y en esos campos llegan entonces los migrantes. Cuando llegan estas personas y se ocupa esa plaza laboral, las empresas que necesitan seguir produciendo y trabajando generan más riqueza. Y al generar más riqueza, generan más puestos de trabajo también para otras personas más calificadas, ¿verdad? Y entonces ahí sí se genera un efecto virtuoso. Pero la condición sine qua non es un país que crece y con muy baja tasa de desempleo. En Chile tenemos todo lo contrario. Es un cóctel perfecto para explotar. Y por esto hay xenofobia. Porque claro, desde gente que no tiene problemas económicos, que se atiende en ISAPRE, que no tiene ningún problema en ese sentido, no le afecta la inmigración ilegal. Pero la señora que tiene que ir al consultorio a las 6 de la mañana y ahora tiene que llegar a las 4 porque hay más gente esperando, a propósito, los migrantes tienen privilegio en esa fila, te lo voy a mostrar ahora en un segundo, esa persona se empieza a volver xenofóbica. Y claro, es entendible porque gente como el cardenal le está diciendo, no, pero mira, aquí no hay que ser xenófobo. Y la señora dice, pero yo tengo un problema real, yo tengo un problema concreto con esto. O sea, llevo a mi hijo a la Junji, que es lo que vamos a ver ahora, y los migrantes tienen prioridad. Entonces, mi cabro chico no tiene espacio y no puede ir a trabajar. Eso es un problema concreto, real, que se va transformando en xenofobia si no atendemos el problema, si no cortamos el flujo, si no echamos a los buenos que llegan ilegal. Se va a seguir generando. Después agregó, igualmente dijo estar en contra de las expulsiones masivas de migrantes. Yo pienso que la persona que delinque se le tiene que perseguir como corresponde, se le puede expulsar, pero no se puede criminalizar por tener una nacionalidad a una persona. Y aquí hay un tema que me está desconociendo cómo funciona, porque ninguna expulsión masiva se basa en la nacionalidad. De hecho, ninguna expulsión se basa en la nacionalidad. Las expulsiones se basan en cosas concretas, como un delito, como una falta, como un montón de cosas. Hay que argumentar por qué estáis echando a ese hueón. A nadie lo van a echar por ser venezolano, eso no va a pasar. Yo te quiero mostrar ahora algo que generó polémica, por ejemplo, el otro día en Sin Filtro, cuando se habló de las prebendas o de las ventajas que pueden tener los migrantes respecto de las personas de Chile. Este es el documento oficial de la Junji, ¿ves? Aquí se ve el cuadradito de la vergüenza, que implica que se está pagando todo esto con fondos públicos. Cuando vamos a la página 4, donde habla de las prioridades que tienen para, por ejemplo, entrar en los centros Junji, tú puedes ver aquí en la prioridad número 1, ¿ya? Aquí, prioridad número 1, hay un par de temas, y en la misma prioridad número 1, acá dice, niña o niño en situación irregular de inmigración o familia refugiada. O sea, que los hijos de inmigrantes tienen privilegios, están primeros en la fila que los hijos de la señora que vive en cualquier comuna chilena. Entonces, ¿cómo esto no va a generar rabia? Porque también confundimos xenofobia con rabia. ¿Qué es esto? Es por qué una persona
que viene de otro país, que entró porque además específicamente en situación irregular. O sea, entendamos que en una sociedad normal nadie tiene que tener ningún tipo de privilegio por nada, ni por ser mapuche, ni por ser mujer, ni por ser enano, ni por ser pelado. O sea, aquí somos absolutamente todos iguales, ni por ser inculto tampoco, ¿no? Pero en este caso le estamos dando un beneficio a un grupo en concreto de personas por encima del resto. Y esto lo que no ven es que por supuesto que genera bronca, genera malestar en la población residente. Y la gente chilena dice, los extranjeros nos vienen a cagar, nos vienen a quitar el trabajo, porque eso pasa. Cuando tú tienes un país con poco trabajo y viene mano de obra poco calificada, esa mano de obra poco calificada que está dispuesta a trabajar por menos plata, le termina quitando la pega a la mano de obra poco calificada de este país. Entonces, la gente más pobre, con menos capacitación, queda desempleada. ¿Cómo esa gente no va a tener rabia? ¿Cómo esa gente no va a tener malestar con los inmigrantes? Por supuesto que van a tener malestar con los inmigrantes. Entonces, aquí hay que entender, el problema es real y el problema hay que atacarlo. Si hacemos los hueones con los problemas reales que las personas padecen, esto va a terminar mal, va a terminar explotando y vamos a tener un problema entre países.